el correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 21 de abril del año 2022. No cabe duda que la realidad es invencible. El domingo 10 de abril y el domingo 17 fueron quizá las dos derrotas que jamás López o el bulto López Obrador imaginó en su vida. No le pasó por aquí, como se dice coloquialmente, que la revocación de mandato habría sido para él una afrenta y luego este resultado en Cámara de Diputados, 7 días después, el domingo 17, una derrota que ha hecho que la caída de él sea una realidad ya ineludible. Ha empezado a perder poder, a perder la serenidad que poca le quedaba, y también dentro de sus filas, de acuerdo a algunas pláticas que he tenido, cortas las pláticas, porque no se puede también preguntarles mucho al respecto, de amigos cercanos que saben cómo masca la iguana en Morena, y donde prácticamente el desánimo ya ha empezado a cundir. Quedan siempre los lacayos de siempre, Citlali Hernández, el mismo Monreal y algunos otros. Pero algunos legisladores no han podido ocultar la preocupación por lo que están viendo y padeciendo dentro de Morena. Ya ven fuera a Mario Delgado, a quien pondrán, quién sabe, pero es evidente que vendrá un reacomodo de fuerzas que podría dar lugar a Martí Batres, me dijo alguien, al frente de Morena, cuál sería el mejor regalo a la oposición. Pero en fin, a estas dosis de realidad del 10 y del 17 de este mes, hay que agregar los números, las cifras que ha dado a conocer el Fondo Monetario Internacional con motivo de las proyecciones para este año y el siguiente en relación con el crecimiento del Producto Interno Bruto para México. 2% para este año y 2.5% para el 2023. Es decir, el crecimiento magro, estancamiento para la economía mexicana, si no sucede algo que vendría a descomponer el asunto. Pero esto hay que tomarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? La situación que priva en materia de inflación, no solo en México, sino en el mundo, es de pronóstico reservado. Los niveles de inflación que estamos viendo en Europa y en algunos otros países rebasa lo visto en los últimos 30 o más años. Eso va a dar por resultado que Banco de México, utilizando los instrumentos que la ley le concede, es muy posible que nos lleve a niveles cercanos quizá al 8,5 o el 9% en la tasa de interés interbancaria para fines del año en curso. Esto daría por resultado un alza brutal en las tasas de interés de diversos financiamientos para millones de mexicanos, empezando por las tarjetas de crédito, continuando con algunos bienes de consumo adquiridos a crédito. Se salvarán aquellos que contrataron a tasa fija, particularmente créditos hipotecarios. Pero de ahí en fuera, el incremento del costo financiero también para millones de mexicanos hará que dispongan los que tengan un ingreso cada vez menos del ingreso para poder consumir. Si a eso le agregamos una posible caída o muy posible caída en los ingresos del erario para este año y la creación significativa de un número menor de empleos formales, el panorama no luce positivo para Morena y para el presidente, y evidentemente también para los candidatos de su partido. La realidad, pues, en pocas ocasiones como ahora,
se ha visto tan fuerte, de tal manera que muchos ya empiezan a ver las cosas con otros ojos. Aquel triunfalismo de Morena y sus potenciales candidatos de hace todavía unas semanas ha desaparecido y empiezan a ver las cosas con cierta preocupación. Ya no hablan que van a ganar 6 de 6, no se atreven a elaborar un pronóstico y ya no aseguran la victoria en el Estado de México el año 2023. No se atreven a ir más allá porque eso podría generarles un problema. ¿Por qué? Porque obligadamente tendrían que decir que ni la anticientífica ni el florero del Edén son ni de lejos buenos candidatos a la presidencia. ¿Qué va a hacer López? ¿Quién sabe? Eso en realidad es secundario frente a los problemas estructurales que se irán agravando en los próximos meses. Debilidad aún mayor de las finanzas públicas, caída de la imagen de por sí ya muy abajo, de la imagen de México como destino de inversión extranjera directa y también una pérdida de confianza de los inversionistas, ya no solo los foráneos, sino también de los locales. Estos hoy, como en pocas veces de la historia económica en los últimos 40 o 50 años, tienen múltiples opciones hacia dónde dirigir su inversión. España sería un destino. Usted conoce las decisiones que ha tomado una empresaria como la señora María Asunción Zavala, como el mismo el señor Diablo Fernández, que así se le conoce, el mismo ingeniero Slim y su familia, que se han convertido en un grupo de los principales inversionistas en España en materia inmobiliaria. Y así podríamos dar muchos ejemplos. ¿Cuál es el resultado de esto? Una desconfianza en la economía mexicana, pero más importante aún, una desconfianza en la conducción económica y política del gobierno actual. El bulto, lejos de reconocer lo que es evidente, se aferra y dobla la apuesta. Sus bravatas han subido de tono y es retador y plantea frente a los Estados Unidos algo que no se atrevieron a notificar en los últimos 12 meses. El cancelar una unidad de élite que en coordinación con agencias de inteligencia de Estados Unidos era un pilar en el combate del crimen organizado. Desde hace 12 meses, con un plumazo, la desaparecieron, de tal manera pues que aquella impunidad que de facto gozaban y todavía gozan con lo de abrazos, balazos y librazos, se ve fortalecida y los números de homicidios dolosos de estos últimos 12 meses, algunos los relacionan inevitablemente con la cancelación de aquella unidad de élite para investigar y combatir el crimen organizado. ¿Qué esperaría lograr el bulto frente a este panorama? ¿Victorias electorales? ¿En verdad esperaría eso? ¿Qué esperarían los integrantes mudos, cobardes de su gabinete? ¿Qué esperarían los legisladores que se arrastran, no caminan, reptan en el Congreso, tanto en diputados, en San Lázaro, como en el Senado de la República? ¿En verdad piensan que harán un papel digno en lo que queda de ejercicio de esta legislatura, la 65ª? Sueños de opio. La verdad es que el desprestigio, no sé qué es peor, si el desprestigio merecido por lo demás y el desempeño que han exhibido en las últimas semanas. ¿Qué va a pasar con los disque precandidatos a la presidencia de la República por parte de Morena?
la anticientífica, el florero del Edén, Ebrar, el impresentable, con un pasado donde hay demasiados esqueletos en el closet, y Monreal, que ya no sabe cómo quedar bien con el bulto, porque ya ahorita pues probablemente le alcance quizá para ser candidato en la delegación Cuauhtémoc. De candidatura presidencial, ni hablar. Candidato en la jefatura de gobierno, también. De tal manera, pues, que las divisiones en Morena empezarán pronto a aparecer y fortalecerse. Morena podría ser en poco tiempo un recuerdo del pasado. ¿Le parece a usted inconcebible esto? No se sorprenda y verá usted cómo estaremos a fines de este año y allá por mediados del 2023. La caída de recursos en el erario, la gran cantidad de empresas con dificultades insalvables, salvo aquellas que están ligadas a la economía norteamericana. Pero el resto, desde pequeños, medianos y microempresarios, los productores agropecuarios que ya no ven la puerta, ante funcionarios incapaces en sentido extremo como Víctor Villalobos, inútiles como el señor de Comunicaciones y Transportes, que no aparece por ningún lado. Y dice, ¿por qué? Porque no necesita aparecer. Nada se hace en materia de infraestructura. Y así, el aeropuerto recién inaugurado, entre comillas, es una tragedia. Usted puede andar a las 10, 11 de la mañana desnudo y nadie lo va a ver. Bueno, a tal grado están las cosas que ya están hablando de construir la Terminal 3 del aeropuerto Benito Juárez. Eso le da a usted una idea del desastre que ya es Santa Lucía. Pero bien, ¿qué piensa usted de esta dosis de realismo? ¿Cree que es exageración mía o es un reflejo objetivo no solo de lo que estamos enfrentando, sino de lo que viene para los próximos meses? Analice usted, vea una vez más esta mañanera y decida en consecuencia. Por lo pronto, gracias por su presencia en este modesto espacio de comunicación. Muchas gracias y nos vemos mañana viernes para terminar la semana laboralmente hablando.